El Imperio Romano es una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Su desarrollo, desde una pequeña aldea en la península itálica hasta convertirse en un vasto imperio que abarcó 3 continentes, dejó un legado duradero en la política, el derecho, la arquitectura y la cultura. En esta narración extensa y detallada, recorreremos su historia, desde los primeros asentamientos hasta la disolución definitiva. La península itálica, en el primer milenio antes de Cristo, era un mosaico de pueblos diversos. Entre ellos se encontraban los latinos, los sabinos, los etruscos y las colonias griegas en el sur. Roma, según la tradición, fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo, después de vencer a su hermano Remo en una disputa legendaria. Más allá del mito, los historiadores consideran que Roma surgió de la unión de aldeas latinas en torno al río Tíber. Esta ubicación estratégica facilitó el comercio y la comunicación, mientras que las colinas ofrecían defensa natural. Durante casi 2 siglos, Roma fue gobernada por reyes. La tradición habla de 7 monarcas, algunos legendarios como Numa Pompilio o Tarquinio el Soberbio. Bajo estos reyes, Roma se consolidó como una ciudad-estado con instituciones religiosas, militares y políticas. El último rey, Tarquinio, fue expulsado hacia el año 509 a.C. A partir de ese momento, Roma adoptó un sistema republicano. La república se caracterizó por un equilibrio de poderes entre magistrados, el Senado y las asambleas populares. Los cónsules, elegidos anualmente, compartían la máxima autoridad. El Senado, compuesto por aristócratas, adquirió gran influencia en la toma de decisiones. Roma expandió gradualmente su territorio en Italia, enfrentándose a los etruscos, a los samnitas y a otros pueblos vecinos. Esta expansión culminó con la victoria sobre Tarento y la posterior confrontación con Pirro de Épiro. El gran desafío de Roma en el Mediterráneo fue Cartago. La primera guerra púnica, iniciada en el año 264 a.C., fue principalmente naval. Roma, sin experiencia marítima, construyó rápidamente una flota y logró imponerse. La Segunda Guerra Púnica es recordada por el general cartaginés Aníbal, quien cruzó los Alpes con elefantes y derrotó a los romanos en batallas como Cannas. Sin embargo, Escipión el africano llevó la guerra a África y venció en Sama en el año 202 a.C. La Tercera Guerra Púnica terminó con la destrucción total de Cartago en el año 146 a.C. Roma se convirtió en la potencia dominante. Con las conquistas llegaron riquezas, pero también desigualdades. Los hermanos Graco intentaron reformas agrarias en el siglo II a.C., pero fueron asesinados. El ejército se transformó bajo Mario, permitiendo el ingreso de ciudadanos sin propiedades. Esto fortaleció el poder personal de los generales. Sila, César, Pompeyo y otros utilizaron a sus legiones como instrumentos de poder político. Julio César, tras sus campañas en la Galia, se convirtió en una figura central. El cruce del río Rubicón en el año 49 a.C. marcó el inicio de la guerra civil contra Pompeyo. César fue proclamado dictador vitalicio. Sin embargo, su concentración de poder generó oposición. Fue asesinado en los Cidus de marzo del año 44 a.C. por un grupo de senadores encabezados por Bruto y Casio. Tras la muerte de César, Marco Antonio y Octavio, su heredero adoptivo, disputaron el poder. La batalla de Accio, en el año 31 a.C., consolidó a Octavio, quien asumió el título de Augusto. Con él comenzó el Principado, primera etapa del imperio, aunque mantuvo instituciones republicanas en apariencia.
El poder real residía en el emperador. Durante los 2 primeros siglos de nuestra era, Roma vivió una etapa de relativa paz y prosperidad conocida como la Pax Romana. Emperadores como Augusto, Trajano, Adriano y Marco Aurelio consolidaron las fronteras y fomentaron las artes y la arquitectura. Trajano llevó al imperio a su máxima extensión, abarcando desde Britania hasta Mesopotamia. Adriano fortaleció las defensas, construyendo murallas como la que lleva su nombre en el norte de Inglaterra. En el siglo III, el imperio sufrió inestabilidad política, con emperadores que reinaban durante pocos años. Hubo invasiones bárbaras, crisis económicas y rebeliones internas. El emperador Diocleciano intentó reorganizar el poder, creando la tetrarquía, dividiendo el imperio entre 2 Augustos y 2 Césares. Constantino el Grande reunificó el imperio y fundó una nueva capital, Constantinopla, en el año 330. Además, con el Edicto de Milán en 313, otorgó libertad de culto a los cristianos. Más tarde, el cristianismo se convirtió en religión oficial bajo Teodosio. En el siglo V, el Imperio Romano de Occidente se debilitó frente a las invasiones de visigodos, vándalos, hunos y ostrogodos. En el año 476, el último emperador Rómulo Augustulo fue depuesto por Odoacro. El Imperio Romano de Oriente, conocido como Bizancio, continuó por casi 1000 años más, hasta la caída de Constantinopla en 1453. El Imperio Romano dejó un legado inmenso. Su derecho, su arquitectura, su lengua y su organización política siguen influyendo en el mundo actual. Aunque desapareció como entidad política, Roma permanece viva en la cultura y en la memoria colectiva de la humanidad.